Vamos a comenzar ahora a mirar el último movimiento que veremos durante el transcurso de este año, que es el movimiento ondulatorio. Vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con las ondas, su clasificación, sus características. Vamos a mirar primero qué es una onda. Entonces vamos a pensar en un ejemplo. Yo quiero derribar una botella que tengo lejos de mí y para esto tengo dos opciones. Primera opción, tirar algo, arrojarle algo a la botella y derribarla. En este caso estaríamos hablando de un comportamiento corpuscular porque solamente tenemos un solo portador para derribar la botella. Pero también podemos pensar en el hecho de colocar delante de la botella varios pines de bolos y tumbar el primero, a su vez derribar al segundo hasta llegar a derribar la botella. En este caso nosotros tenemos varios portadores y entonces estamos hablando de un comportamiento ondulatorio. Miremos entonces qué es una onda. Como vemos aquí en esta animación, tengo una cuerda a la cual estoy haciendo un pulso y generando una onda. Tengo aquí en esta otra animación una onda de sonido, o se podría pensar también en la onda que se genera cuando se tira una piedrecita en un estanque de agua. Entonces, ¿qué es una onda? Pues una onda simplemente es una perturbación que se propaga en un medio material, como en el caso de la cuerda o del sonido, o por un medio vacío, como en el caso de la luz y cualquier otra onda electromagnética. ¿Cuáles son las características de la onda? Entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos en las clases del movimiento armónico simple, en el cual generábamos una oscilación. Ubicábamos primero una posición de equilibrio que era el eje central, en él ubicábamos la oscilación. Entonces esta onda que tiene una cresta. ¿Qué es la cresta? La cresta es la parte más alta que se encuentra por encima de la posición de equilibrio. La cresta también se puede llamar montaña. Tenemos el valle, que es el punto más bajo con respecto a la posición de equilibrio. La distancia que hay desde la posición de equilibrio o eje principal hasta el valle o hasta la cresta es lo que se llama amplitud, que la denotamos con la letra mayúscula A. Los nodos y los antinodos. Entonces aquí estamos viendo la configuración de una cuerda cuando se hace vibrar, una cuerda tensa, como por ejemplo las cuerdas de la guitarra, se hace vibrar y produce esta configuración. Entonces el punto más alto de una cresta o el más bajo de un valle recibe el nombre de antinodo, y los puntos de corte de la configuración de la onda con el eje principal o de equilibrio se llama nodo. ¿Qué otra característica tiene una onda? La longitud de onda. La longitud de onda tiene varios conceptos. Puede ser la distancia que hay entre dos crestas de este punto hasta este punto, o la distancia que hay entre dos valles, o sea, de este punto hasta el próximo valle que encontremos. También la podemos definir como la distancia que hay entre dos antinodos no consecutivos, o la distancia que hay entre 1, 2 y 3 nodos consecutivos. Se representa con la letra griega lambda. Aquí tengo una longitud de onda de antinodo a antinodo, o una longitud de onda entre 3 nodos consecutivos. Debo tener mucho cuidado a no confundir lo que es longitud de la cuerda, esta sería la longitud de toda la cuerda, y lo que es longitud de onda. La longitud de onda, recordemos, distancia que hay entre dos antinodos o entre tres nodos, quiere decir una oscilación completa. Habíamos estudiado ya también en el movimiento armónico simple lo que es periodo y lo que es frecuencia. Entonces recordemos, el periodo es el tiempo que dura en hacer una oscilación y sus unidades son los segundos, se representa con la letra T mayúscula. La frecuencia F minúscula es la inversa del periodo, es el número de oscilaciones en función del tiempo y su unidad, los segundos a la menos 1. Y como estas dos, periodo y frecuencia, son inversas, entonces el periodo se puede representar también como 1 sobre frecuencia y la frecuencia como 1 sobre periodo.
Vamos a mirar aquí dos ondas, dos configuraciones de onda con diferente longitud de onda. Y si nos damos cuenta, en la configuración de la onda roja, la longitud de onda es mucho más grande que la longitud de onda de la configuración azul. Cuando la longitud de onda es más grande es porque la onda tiene menor energía. Si tiene menor energía va a tener menor frecuencia, pero su longitud de onda va a ser más larga. En el caso de la configuración azul, la longitud de onda es más corta. ¿Por qué? Porque la onda tiene mayor energía y por lo tanto va a tener mayor frecuencia. Por consiguiente, a mayor frecuencia de la onda habrá menor energía y la longitud de onda será más larga. Y a mayor frecuencia habrá mayor energía y su longitud de onda será más corta. Vamos a mirar ahora cómo se clasifican las ondas. Hay varias clasificaciones, pero aquí estudiaremos 3 de ellas. La primera clasificación, que es según la dirección de propagación. Entonces estamos hablando de ondas longitudinales y de ondas transversales. ¿Qué es una onda longitudinal? Una onda longitudinal es aquella en la que el movimiento de la partícula que transporta la onda va en la misma dirección de la onda. Ambas van en la misma dirección. La onda se propaga hacia acá y las partículas van también propagándose en esa misma dirección, como por ejemplo las ondas en el estanque de agua o las ondas producidas por el sonido. Esta onda además es una onda longitudinal. Miremos las transversales. Las transversales son aquellas ondas en las cuales las partículas van a viajar en forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda, como por ejemplo aquí en la cuerda. Si se dan cuenta, la onda va corriendo, en este caso, hacia la derecha, pero las partículas van a vibrar arriba y abajo. Recuerden lo que hacíamos con el supuesto oscilador cuando veíamos movimiento armónico simple, en el cual un estudiante ponía el lapicero a moverse hacia arriba y hacia abajo, y a su vez dos estudiantes iban corriendo el papel hacia uno de los lados. Entonces esa es una onda transversal, partícula en forma perpendicular a la dirección de la onda. Según el método de propagación, el medio de propagación. Entonces, según el medio de propagación pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Mecánicas, como la que se produce en el agua o la del sonido. ¿Por qué son mecánicas? Porque ellas necesitan un medio material para poderse transportar, un medio que sea elástico y que vibre, como por ejemplo el sonido. ¿Qué pasa con las ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío, o sea, no necesariamente en cualquier medio, también viajan en el vacío, como son las ondas de luz o las ondas de los celulares que les llegan a ustedes, las ondas de radio, telecomunicaciones. Y estas además también son ondas transversales. ¿Qué pasa con la luz visible, los microondas, los rayos X? Bueno, todas esas son ejemplos de ondas que no necesitan un medio para propagarse. Recuerden que en la onda que se propaga por una cuerda, la posición de cada partícula de la cuerda oscila en torno a la posición de equilibrio. Pero en las ondas electromagnéticas son la intensidad del campo eléctrico y del magnético lo que va a variar. Entonces vamos a mirar una animación en la cual se presenta una onda electromagnética. Se dan cuenta que a medida que la frecuencia aumenta, la longitud de onda va disminuyendo y viceversa. Si aumentamos la frecuencia, la longitud de onda se vuelve más corta, pero si disminuimos la frecuencia, la longitud de onda se va a volver mucho más grande. Según el número de dimensiones, entonces se puede propagar en una, dos o tres dimensiones. Una dimensión pues son las ondas unidimensionales, como por ejemplo el caso de la cuerda. Dos dimensiones, que también reciben el nombre de ondas bidimensionales o superficiales, que son aquellas que se crean en la superficie del agua o de cualquier líquido. Entonces, por eso también se denominan superficiales. Y las tridimensionales, o también llamadas ondas esféricas, que son las ondas del sonido. Todas estas las vamos a ir estudiando a medida que vamos ampliando el tema. Las ondas estacionarias. ¿Qué son ondas estacionarias? Estas no son ondas de propagación, sino son distintos modos en que vibra una cuerda o que vibra una membrana cualquiera, como por ejemplo la membrana de un tambor.
Las ondas estacionarias pues son aquellas en los que en esos puntos que ya decíamos que se llaman nodos, ellos permanecen inmóviles. En este tipo de ondas pues las posiciones donde la amplitud es máxima, ya sabemos que son los antinodos o el vientre, los cuales se forman en los puntos medios entre dos nodos, como lo veíamos en las características. Cuando estas dos ondas de igual amplitud, longitud de onda y velocidad avanzan pero en sentidos opuestos, entonces ahí se dice que se formaron ondas estacionarias. ¿Cómo calcular la velocidad de propagación de una onda? Entonces, vamos a estudiar aquí dos fórmulas de cómo calcular esa velocidad. ¿De qué dependen las fórmulas? Depende de los datos que nos dé a nosotros el ejercicio. A nosotros nos pueden hablar para calcular la velocidad si yo tengo la tensión, si tengo la masa, si tengo la longitud, si tengo la frecuencia, si tengo el periodo, si tengo la longitud de onda. Entonces, la velocidad de propagación de la onda no depende de la amplitud, no depende de la velocidad de propagación, sino que va a depender de la elasticidad del medio en el que se propagan y de las características pues, inerciales que tenga el mismo. Entonces vamos a mirar las dos fórmulas que puedo tener. Esta fórmula que tengo aquí, B es igual a la raíz cuadrada de T sobre nu. Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? Cuando a mí me ponen o me piden calcular la velocidad de una onda, por ejemplo, en una cuerda o en un resorte, pues ustedes saben, vamos a imaginarnos las cuerdas de la guitarra. Todas las cuerdas son diferentes. La primera cuerda es mucho más delgada y es más aguda que la última cuerda. A medida que la cuerda va aumentando, pues su grosor también va aumentando. Ese grosor de esa cuerda podemos decir que es la masa por unidad de longitud, que se representa con la letra griega μ, y la llamamos también densidad lineal o masa por unidad de longitud. Como es masa por unidad de longitud, su fórmula es μ igual a masa sobre L. Recordemos que L es la longitud de la cuerda o del resorte, y también depende de su tensión, qué tan tensionada esté la cuerda. Si la cuerda no tiene buena tensión, pues va a escucharse desafinada. ¿Y qué es lo que hace un músico? Pues va tensionándola, va aplicándole fuerza, estirando esa cuerda hasta encontrar el sonido que desea para poder afinar la guitarra. Entonces podemos utilizar esta fórmula. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de T, que es la tensión de la cuerda, sobre nu, que es la masa por unidad de longitud. Esta fórmula me dice a mí simplemente que la velocidad es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa por unidad de longitud. Pero si en el ejercicio no me dan estos datos, sino que me hablan de longitudes de onda, frecuencias o periodos, entonces vamos a trabajar con la segunda fórmula, que es velocidad igual a lambda, longitud de onda sobre periodo. Pero nosotros sabemos también que periodo y frecuencia son inversos. Entonces, como tener frecuencia es tener 1 sobre periodo, al sustituirlo en esta fórmula, nos va a resultar esta otra. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Las dos fórmulas son exactamente las mismas. Lo que pasa es que una trabaja con periodo y la otra trabaja con frecuencia. Espero entonces que hayan entendido bien el tema. En el próximo tema veremos todo lo que tiene que ver con los fenómenos ondulatorios. Los pueden ir buscando, leyendo, para que tengan idea. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber. Muchas gracias.